Mi nombre es Miguel Hernández, eh, soy licenciado en diseño gráfico, actualmente estudio ciencias bíblicas. En la Biblia, pues en la actualidad se han hecho algunos estudios y se han reconocido errores en la transmisión del texto. En una primera etapa fue oral, obviamente esto implica errores y aún más en la cuestión de los textos escritos. Podríamos mencionar los masoretas, se han encontrado muchos errores en la transmisión del texto. Mi pregunta en específico era la siguiente: el Corán, ¿cómo está garantizado que el que actualmente tenemos es el mismo que recibió el profeta Mahoma? Yo cuestiono lo siguiente porque se me mencionaba en la conferencia que la garantía era que miles habían aprendido a recitar el Corán. Mi argumento es que como seres humanos pues tenemos errores, y básicamente esa es la pregunta, de que no creo que esté íntegra la transmisión del Corán hasta este momento de la historia. Me decían que piadosamente que Dios podía haber conservado esta transmisión del texto, tanto oral como escrita, a lo que les contesté que como seres humanos tenemos ese factor de riesgo para transmitir el Corán. La cuestión fonética y la transmisión de un texto cantado podría garantizar la transmisión del texto, la transmisión oral. No lo creo. ¿Por qué? Porque aunque vuelvo a lo mismo, el ser humano es imperfecto, en el sentido imperfecto no de constitución física ni de modo de estar funcionando, sino en la cuestión mental, que siempre hay errores. Ahora, si hablamos de la cuestión de transmisión a través de textos cantados para garantizar un texto antiguo, no lo creería tanto, porque te pongo un ejemplo: el libro de los Salmos en la Biblia, aún actualmente se está tratando de hacer una reconstrucción del texto. Y los salmos son cantados. Aquí el detalle es que mientras el ser humano intervenga, siempre va a haber un grado de error, porque las lenguas en un periodo de 15, 20 años siempre van cambiando. ¿Qué significa esto? No necesariamente en su totalidad, sino simplemente conceptos van cambiando. En México se van inventando nuevas palabras. Entonces, afirmar que una lengua se mantuvo virgen, digamos así, por tanto tiempo, creo que no sería muy... tendríamos que comprobarlo. El hebreo, un ejemplo, el hebreo que se utiliza en la Biblia es muy distinto al hebreo que se hablaba en el tiempo de Jesús, el arameo. Son muchas variantes y no es el mismo hebreo que se habla en este momento. Si eso pasó con el hebreo, que fue cambiando a través de la historia, mi pregunta es ¿por qué con el árabe no? La única respuesta sería que estaba muy cerrado el sistema, pero aún así no lo creo, porque en el desarrollo de la historia, por lógica, se van cambiando las cuestiones gramaticales. Otra garantía de que yo pueda creer en el Corán como una transmisión correcta hasta este momento es que el árabe no ha cambiado en su cuestión gramatical ni estructural. ¿Qué me llevo y qué aprendí, qué reafirmé? Pues básicamente podríamos hablar del trato de la mujer. Yo me atrevería a decir, salvo error a verificarlo, que en la cuestión del Islam hay muchas fracciones. Podríamos decirle, creo lo manejaron, el mismo expositor lo manejó como sectas dentro del mismo Islam. Entonces, de esa forma quiero entender que aunque estén en el Islam, todo depende del ser humano, del que está practicando la religión. O sea, lo que quise entender con ustedes es que el Islam hasta cierto punto aporta cosas muy buenas. El detalle siempre va a estar en el ser humano que lo quiera aplicar o no. Esa fue una de las cosas. Lo que pienso que faltó tal vez fue un poquito ahondar más mitos, ¿no? Tal vez en cuanto a la cuestión de esta religión, ¿no? La cuestión de la lapidación de la mujer es un mito que se ha dado mucho, y básicamente es eso. Okay.